Buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión del seminario Anábasis, hoy con la presencia del profesor Luis Miguel Arroyo Arrayás. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Miguel. Luis Miguel es doctor en filosofía, graduado en teología y ha sido profesor titular de filosofía de la Universidad de Huelva hasta su reciente jubilación. Además, ha estudiado en las universidades de Salamanca, Augsburgo y Sevilla, y ha trabajado sobre todo en el tema de antropología filosófica, en filosofía de la cultura y filosofía de la religión. Hizo una tesis preciosa sobre Feuerbach y su relación con Lutero, y he tenido la suerte de compartir con él estos últimos años y de trabajar codo con codo, porque fue un estupendo director de tesis para mí. Así que le estoy muy agradecido. Y hoy va a hablarnos de dos textos de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, o Frank, yo no me voy a meter en correcciones de pronunciación, y Vida y destino, de Vasily Grossman. Estos dos textos nos van a permitir hoy, escuchando a Luis Miguel, conectar con esos temas que poníamos en el guión de esta sesión: dolor, sufrimiento, sentido de la vida. Yo creo que estas tres palabras son muy importantes para la enfermería, porque son muchísimas las ocasiones, muchísimas. Estoy viendo a gente que sé que está trabajando actualmente en UCI, en las que las personas que están delante nuestra pues tienen un dolor inmenso, un profundo sufrimiento, y no terminan de encontrar un sentido a lo que les está ocurriendo. Entonces, creo que, como hemos tratado ya en otras sesiones, hay textos fenomenológicos o no, que son capaces de despertar en nosotros, como enfermeros y enfermeras, una capacidad de comprensión más profunda de la persona a la que estamos cuidando, ¿no? A la que estamos acompañando. Y en ese sentido creo que Luis Miguel nos va a ayudar hoy a tener ganas de leer estos dos grandes textos y a seguir reflexionando sobre ellos. Pues sin más, y pidiendo de nuevo disculpas por el retraso con el que hemos empezado, le doy la palabra a Luis Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy yo quien da las gracias por esta invitación, amigo Juan Diego, y amigos desconocidos, porque no os veo en pantalla, cosa que lamento profundamente. Hablar sin poder ver la cara de la persona que está escuchando no es precisamente una cosa cómoda, pero bueno, nos adaptamos a las circunstancias. En realidad, Juan Diego muy inteligentemente me acaba de ahorrar la introducción que yo iba a hacer a propósito de esto que estáis haciendo tan interesante, de relacionar el arte del cuidar, que es la enfermería, con las humanidades. Efectivamente, no se puede cuidar de verdad intensamente a una persona sin saber qué se tiene por delante, a quién se tiene por delante, qué es el ser humano. Y de eso se ocupan precisamente las humanidades. Vamos a hablar esta tarde de dos libros, fundamentalmente de uno, pero acompañado del otro. Efectivamente, vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a hablar de la extraordinaria novela Vida y destino de Vasily Grossman, calificada muy certeramente por el suplemento literario de Le Monde como La guerra y la paz, la famosa novela de León Tolstoy, La guerra y la paz del siglo XX, porque la novela de Tolstoy, como todo el mundo sabe, es del siglo XIX. Y vamos a hacerlo además en comparación con el librito que, a pesar de su brevedad, es extraordinariamente profundo, titulado El hombre en busca de sentido, del psicoterapeuta Viktor Frankl. Voy a dividir mi exposición en dos grandes partes. En primer lugar, voy a hacer una introducción un poquito más larga de lo que normalmente suelen ser las introducciones, porque me gusta situar a los autores en su contexto vital. En este caso, esto es fundamental. La peripecia vital de Vasily Grossman y de Viktor Frankl es clave para poder entender toda su producción. Y luego me voy a referir a la novela de Vasily Grossman, solamente acudiendo a tres personajes. Uno de ellos es el fundamental y otros dos personajes secundarios. ¿Por qué digo solamente a tres personajes? Mira, la novela de Vasily Grossman tiene 1100 páginas, 18 escenarios distintos que van narrando distintas peripecias,
unidas todas ellas en torno al eje común de la Segunda Guerra Mundial y más en concreto en torno a la batalla de Stalingrado, tan importante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Es una novela extraordinaria por su complejidad y sobre todo por su profundidad, y sin embargo de una frescura narrativa que engancha al lector, a pesar de la dificultad que plantea el tener que enfrentarse a muchos personajes. Para ello, al final de la novela, en la edición española, hay un índice de nombres que te permite estar continuamente consultando para saber quién era este del que se vuelve a hablar de repente. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar, porque no quiero que se me pase el tiempo, vamos a empezar con una breve noticia biográfica tanto de Vasily Grossman como de Viktor Frankl, para situarlo en su contexto. Vasily Grossman nació el 12 de diciembre de 1905 en la ciudad de Berdichev, Ucrania. Ucrania entonces pertenecía, estamos en 1905, pertenecía ya al Imperio Ruso. Grossman era el hijo de un matrimonio judío cuyos padres se divorciaron al poco de nacer él. Estudió química en la Universidad de Moscú y en el año 1929, ya licenciado en química, se puso a trabajar en las minas del Donbass, que es la gran cuenca minera de Ucrania. Pero pronto abandonó este trabajo porque rápidamente había surgido su vocación literaria. Ya en el año 1934 publica los primeros relatos, entre ellos En el pueblo de Berdichev, y eso le permite ser conocido por quien le va a facilitar algo muy importante en su vida. Me estoy refiriendo a Máximo, o Maxim, si lo decimos en ruso, Máximo Gorki. Era el escritor oficial de la Unión Soviética, el escritor oficial del Partido Comunista, por llamarle de alguna manera. Máximo Gorki era el presidente de la Unión de Escritores Soviéticos e invitó a Vasily Grossman a adherirse a esta asociación, lo cual permitió a Grossman, sin ser miembro, porque no lo llegó a ser nunca, sin ser miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, no lo llegó a ser nunca, ser miembro, sin embargo, de esta asociación de escritores que le permitía ser un escritor protegido por el régimen. Fijaos la fecha que acabo de decir, 1937, es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser miembro de la Unión de Escritores Soviéticos, como he dicho anteriormente, le permitía a Grossman ser un escritor protegido por el régimen. Y de alguna manera también él escribir sometiéndose a los cánones literarios e ideológicos que imperaban entonces, lo que conocemos con el nombre del realismo socialista. Realismo socialista consistía en que en todas las obras de arte, ya fuera en la pintura, en la música, como en la literatura o en otras obras de arte, había que exaltar el espíritu revolucionario. Los personajes tenían que ser los héroes del pueblo, los trabajadores, la madre de, por ejemplo, la famosa novela de Máximo Gorki, la madre que entrega a su hijo a la revolución. Es decir, era el ideal revolucionario. Y eso le permitía, por otra parte, recibir un trato privilegiado por parte del régimen. ¿De acuerdo? Sin embargo, estamos en la segunda mitad de la década de los años 30, 1935 en adelante. Y es un tiempo incierto y terrible para todas aquellas personas que vivían sometidas a la dictadura stalinista. Porque entre los años 1936 y 1938 tiene lugar lo que se conoce en historia con el nombre de la Gran Purga o también el Gran Terror. Las palabras lo están diciendo todo. La obsesión paranoica de Stalin, que veía enemigos por todas partes, le llevó a la persecución en la que cayeron cientos de miles de personas, trabajadores, campesinos, intelectuales y muchos miembros del Partido Comunista fueron arrestados, deportados a la red de campos de concentración conocidos con el nombre de Gulag, acordados de la famosa novela Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Bien, deportados, arrestados o simplemente ejecutados de forma sumaria en la famosa cárcel de la Lubyanka, en uno de los laterales del Kremlin.
algunos familiares e incluso amigos, e incluso familiares de Grossman fueron detenidos. Por ejemplo, un tío de Grossman, al que él le debía el haber pagado su sostenimiento cuando era estudiante, fue detenido y ejecutado, sin que Grossman se atreviera a interceder por ello, porque él mismo estaba prisionero del pánico atroz que invadía a tantas personas. Con decir que la única vez que Grossman se atreve a intervenir pidiendo auxilio es en el caso de su segunda esposa. Grossman se había divorciado de la primera y se casa con Olga Mikhailovna Gruber, que a su vez se había divorciado de Boris Gruber, otro escritor. Bien, pasó lo siguiente. Boris Gruber, el primer marido de la segunda, perdón por el lío, el primer marido de la segunda mujer de Grossman, fue detenido y fusilado. Pero acto seguido detienen a su ex esposa, ahora ya esposa de Grossman, y le acusan, de la manera más extraña, le acusan de no haber denunciado a su ex marido. O sea, fijaos qué paranoia, fijaos qué clima de terror, que acusan a una mujer de no haber acusado a su ex marido. Y tiene que intervenir Grossman en auxilio de la entonces su esposa, y por cierto su intervención tuvo éxito porque fue liberada. Es decir, eran tiempos terribles en los que los hombres vivían sometidos al miedo y a una cotidiana incertidumbre acerca del destino de sus vidas. Y de esos terribles conflictos entre el miedo y las exigencias de la conciencia, entre el miedo y la sumisión por una parte y el ansia de libertad por otra, de esas terribles experiencias se alimenta, entre otras, la novela fundamental de Grossman, que es Vida y Destino. Damos un pequeño salto. 1941, la Wehrmacht invade la Unión Soviética. La guerra supuso un punto de alivio en la persecución contra los disidentes o contra cualquier sospechoso del régimen stalinista, porque Stalin necesitaba unir toda la fuerza de la Unión Soviética para combatir en lo que él llamaba la Gran Guerra Patria. Grossman, que estaba exento del servicio militar por enfermedad, sin embargo, se presentó como voluntario para ser corresponsal de guerra y fue aceptado como tal para el periódico Estrella Roja, que era el órgano oficial del Ejército Rojo. Grossman marchó al frente y estuvo viviendo con los soldados y escribe unas crónicas extraordinarias que supusieron un éxito enorme para el periódico Estrella Roja. Crónicas que van desde la batalla de Stalingrado hasta la entrada del Ejército Rojo en Berlín y que constituye ya un material extraordinario para ir alimentando su proyecto literario que va a ser realizado más adelante. Muchos de esos elementos van a aparecer en las obras posteriores. De hecho, perdón un momento, las crónicas de Grossman para Estrella Roja la tenemos en edición española en esta obra, Años de Guerra. Aquí, por ejemplo, hay un capítulo que se titula El infierno de Treblinka, que es el primer testimonio que se da sobre la existencia del campo de concentración de Treblinka y que ese testimonio sirvió como acusación en los juicios de Nuremberg. Bien, en esta época de la guerra ya tuvo Grossman que enfrentarse a otra situación terriblemente angustiosa y que le produjo un remordimiento que le duró toda su vida y que aparece claramente reflejado en el personaje fundamental de Vida y Destino, que se llama, es un personaje de ficción, que se llama Víctor Strum. Víctor Strum es un trasunto de Grossman. Pues bien, el conflicto de Grossman se traslada a Víctor Strum. ¿Y en qué consistió ese conflicto? Y es que la madre de Vasily Grossman se había quedado en Berdichev, en Ucrania. Entonces, el escritor, ante el avance de las tropas nazis, pretendió sacar a su madre de Berdichev y llevarla con él a vivir a Moscú y librarla de una muerte segura. Pero su mujer se negó, aduciendo que el apartamento de Moscú era muy pequeño para vivir 3 personas.
De manera que Grossman no pudo sacar a su madre de Berdichev y desde el año 1941 deja de tener contacto con ella. Grossman se teme lo peor y lo peor se confirma en el año 1944 cuando pudo averiguar que su madre había sido ejecutada, una más entre los 20.000 judíos asesinados por los nazis solo en la ciudad, perdón, solo en la ciudad de Berdichev. Podemos imaginarnos el conflicto y el dolor que todo ello causó en el escritor. Y nos lo podemos imaginar cuando podemos leer en Vida y Destino un capítulo sobrecogedor. Es la carta que la madre de Víctor Strunz, repito, el trasunto de Grossman, la madre de Víctor Strunz, que corre exactamente la misma suerte por las mismas causas, porque la mujer de Víctor Strunz en la novela también se niega a que su suegra sea rescatada. La madre de Víctor Strunz escribe una carta de despedida que ocupa un montón de páginas, si no recuerdo mal, por lo menos 10 páginas, a su hijo desde el gueto de Kiev. Es uno de los capítulos más impresionantes y emotivos de Vida y Destino. Después me referiré a ella. Bien. Más adelante, escribe, a propósito de todo este material, voy a saltarme para no ocupar mucho tiempo en la introducción, voy a saltarme otros datos. Con todo este material que él va recogiendo en su experiencia de guerra, Vasily Grossman publica, ya estamos en el año 1952, publica este libro, Por una causa justa. Por una causa justa. Es la precuela de Vida y Destino. Un poquito más adelante me voy a referir a él, o quizás, mejor dicho, lo puedo hacer ya para no perder más tiempo. Este libro se publica en el año 1952. Este libro está escrito inflamado por el espíritu del combate de resistencia del pueblo soviético ante el enemigo alemán. Por tanto, es un libro que no podía levantar sospechas a la censura comunista y estalinista. Y sin embargo, este libro que tienen ustedes aquí delante fue censurado. Porque, fíjense, el volumen, Por una causa justa, fíjense, en realidad la edición original no censurada de este libro, que acaba de aparecer en español, es esta otra. El título, hasta el título fue censurado. Perdón, voy a enfocar bien. Hasta el título fue censurado. Apareció con el título de Por una causa justa, le prohibieron hasta el título, y tuvo, porque el título era Stalingrado, el original. Y fíjense la diferencia entre un volumen y otro. Lo que le falta a la versión que apareció, que es esta, lo que le falta es la obra de la censura soviética. 1952. En la década de los años 50, Grossman está acometiendo la redacción de sus obras fundamentales, que como he dicho son Vida y Destino, y esta obrita, que es menos conocida, pero es también excelente. Todo fluye, todo fluye. No es una obra muy larga, aparentemente es una novela, pero en realidad es un documental. Está escrito en forma de novela, pero es un documental. Y en ella se narra la llegada de nuevo a la vida de Iván Grigorievich, que ha vuelto del Gulag, que ha vuelto de los campos de concentración soviéticos, y ve la enorme devastación que el régimen totalitario soviético ha causado en la sociedad. Una de las tesis fundamentales de Todo fluye es que el terror no comenzó en Stalin, comenzó en Lenin. Es una denuncia clarísima del totalitarismo. Bien, evidentemente, aunque Stalin había muerto en el año 1953, aunque en el año 1956, a propósito del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que ya era el nuevo primer secretario del Partido Comunista, había acometido el famoso proceso de desestalinización, es decir, de derrumbar toda la obra de Stalin y de denunciar los crímenes de Stalin. A pesar de eso, Grossman no se atrevió
a presentar para su publicación esta novela. E hizo bien, e hizo bien. Y ahora veréis por qué. Porque entre 1959 y 1960, Grossman ya había terminado su obra fundamental, Vida y Destino. Así que tenemos 3 obras fundamentales. Stalingrado, en su versión original, que es la precuela de Vida y Destino, Vida y Destino y Todo fluye. Son las 3 obras fundamentales. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Grossman, que estaba verdaderamente entusiasmado con su hijo, como él le llama, su hijo favorito, su hijo preferido, su novela por antonomasia, Vida y Destino, convencido de que Khrushchev había traído nuevos aires de libertad a la Unión Soviética, entrega el manuscrito a los redactores, a los editores de la revista Znamia, así se llamaba, para la publicación por capítulos, por fascículos de esta novela muy extensa. Cuando los editores de la revista leen el contenido, se asustan y avisan a las autoridades. Y el KGB se presenta en el año 1961 en el apartamento de Vasily Grossman en Moscú y requisa no solo los manuscritos, sino que se llevan todo el material que pudiera permitir una edición clandestina de la novela. Por ejemplo, se llevan el papel carbón que había servido para hacer las copias, porque en el papel carbón pueden quedar restos de la tipografía. Se llevan la cinta mecanográfica, porque en la cinta mecanográfica también puede haber restos del texto. Se llevan todo. Como Grossman pareció colaborar con las autoridades, se marcharon sin darse cuenta de que Grossman había entregado 2 ejemplares del manuscrito a 2 personas de su máxima confianza que no se conocían entre ellos y que fueron los que a la postre salvaron esta extraordinaria novela. Grossman, en el año 61, ya no era el Grossman anterior, ya había perdido el miedo, ya había comprobado todo el horror que el totalitarismo puede causar, todo el daño que puede causar en el ser humano, y se rebela. Y se atreve a escribir al mismo Nikita Khrushchev, denunciando todo lo sucedido, que él califica como, lo cito literalmente, como la catástrofe que ha conmocionado mi vida de escritor. Y pide que se salve su libro, que le permitan publicar su libro. Y dice de él lo siguiente: en él escribí lo que consideraba y sigo considerando que es la verdad. Ese libro es tan querido para mí como son los hijos honestos para un padre. Khrushchev no contestó a la carta de Grossman. Sin embargo, fue convocado a una reunión con Suslov, que era el jerarca comunista encargado de la censura, y Suslov le dice a Grossman que su libro jamás será publicado. Esto lo sabemos porque el mismo Grossman escribió un resumen de esa conversación con Suslov, que también está publicada en español en este otro librito, sobre vida y destino. Aquí hay una serie de documentos muy interesantes y entre ellos está el resumen de la conversación que Grossman tuvo con Suslov. Y le dice Suslov que ese libro jamás será publicado porque dice que es un libro hostil al pueblo soviético. Lo dice así literalmente. ¿Y por qué es hostil? Y dice Suslov, en su libro aparecen comparaciones directas entre nosotros, los comunistas, y el fascismo hitleriano. Y eso no lo podemos consentir. Efectivamente, aparecen comparaciones, porque lo que sostiene Grossman en su gran novela Vida y Destino es que toda forma de totalitarismo, sea nazi o sea comunista, toda forma de totalitarismo es un atentado a la libertad y a la dignidad humana. Y es una denuncia de ese totalitarismo. El caso es que Grossman cae en la depresión y, lo que es peor, contrae un cáncer de estómago y muere el 14 de septiembre de 1964, convencido de que sus obras más queridas no verían nunca la luz.
desde luego no verían la luz en vida del autor, porque los amigos de Grossman, que habían conservado secretamente el manuscrito, lograron microfilmar, y a través del Premio Nobel de la Paz, el gran físico soviético Sájarov, pudieron pasar el manuscrito a Occidente, y finalmente la novela Todo fluye se publicó en Suiza, en ruso, pero en Suiza en el año 1980. Y en Rusia no apareció sino hasta el año 1988. Afortunadamente, todas estas obras pues, están traducidas al español. Bien, con esto termino la breve noticia biográfica de Grossman, y voy a hablar brevemente también de Viktor Frankl, que es el otro protagonista de nuestra sesión de hoy. Viktor Frankl nació el 26 de marzo del mismo año, 1905, que Grossman, en Viena en este caso, también en el seno de una familia judía. Estudiante muy brillante desde joven, se interesó por la psiquiatría. Hay un detalle interesante, y es que siendo estudiante de secundaria mantuvo una interesantísima y profunda correspondencia con el mismo Sigmund Freud. Sin embargo, Frankl abandonó las teorías freudianas y se adhirió pronto a la otra escuela psicoterapéutica o psicoanalítica de Viena, que es la fundada por Alfred Adler, a la que también finalmente abandonó porque no le satisfacía, para iniciar su propia línea terapéutica. En 1930 se licenció en medicina, y para completar su formación hizo prácticas en la unidad de suicidas del Hospital Psiquiátrico de Viena. Estamos ya en el año 1940 cuando Frankl es nombrado director de la sección de neurología del Hospital Rothschild de Viena, pero la persecución nazi está arreciando. Frankl se había casado en el año 1942 con una enfermera del hospital, y cuando, como repito, ese año arrecia la persecución nazi contra los judíos en Austria, no queda más remedio que la huida. Una hermana suya, Stella, logra huir a Australia y salva la vida. Su hermano Walter, con su mujer, intentan huir a Italia, pero son detenidos y deportados a Auschwitz, donde mueren. Y Frankl tiene la gran oportunidad de librarse, porque debido a su prestigio que ya tenía internacional, consigue un visado para emigrar a los Estados Unidos con su mujer. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero en el último momento se le plantea un grave problema de conciencia, el problema de conciencia de dejar solos a sus padres en Viena. Y después de meditarlo, Frankl renuncia a su salvación a través de este visado y se queda con sus padres en Viena y con su mujer. Los cuatro fueron deportados a distintos campos de concentración, y de esa experiencia infernal, de ese experimentum crucis que llama Frankl, solamente él logró sobrevivir. Fue liberado en abril de 1945 en el campo de concentración de Auschwitz. Recién liberado, Frankl tiene que reconstruir no solamente su obra, sino su existencia. ¿Por qué su obra? Porque él había llevado, escondido en la ropa, había llevado el manuscrito de lo que era su obra fundamental, titulada Psicoanálisis y Existencialismo. Pero lo descubrieron en el campo de concentración y se la destruyeron. Frankl tuvo que reconstruir toda esa obra, que es una obra voluminosa. Tuvo que reconstruir esa obra y sobre todo tuvo que reconstruir su vida. Es decir, reiniciar un proceso de construcción para combatir la despersonalización sufrida, los sentimientos sucesivos de rabia, de odio, de sed de venganza, incluso de culpa. Todo eso tuvo que superarlo. Y dice él que lo superó gracias al cultivo de lo que él llama la vida espiritual, es decir, la reflexión, la meditación e incluso la oración. Él era judío, como he dicho anteriormente. En el año 1946 publica esa obra, que es la obra fundamental, Psicoanálisis y Existencialismo, y pocos meses después
lo que resulta el resumen divulgativo de esa obra, que es la más conocida, la más citada y la que todo el mundo lee por su facilidad, porque engancha, que es El hombre en busca de sentido. Esta es la edición que tengo yo. Esta obra le hizo mundialmente famoso. Para hacerse una idea, en el año 1991, el New York Times hizo una encuesta entre sus lectores para preguntar cuál era el libro que había influido más en su vida, que le había hecho cambiar su vida. Y esta obrita aparece entre los 10 primeros libros de esa encuesta. Bien, Víctor Frank dio innumerables conferencias, fue profesor en Harvard, como he dicho anteriormente, viajó por todo el mundo, recibió el doctorado honoris causa de 29 universidades de todos los países, publicó más de 30 libros y finalmente murió con 92 años el 2 de septiembre de 1997 en Viena. He sido rápido en la biografía de Frank porque, aparte de su estancia en el campo de concentración, lo otro es la vida de un intelectual, de un profesor que no es un teórico, sino que habla de su propia experiencia. Ese es su gran valor. Pero he ido rápidamente porque he decidido dedicar un poco de tiempo para que ustedes conozcan los principios de su teoría psicoterapéutica, que se conoce con el nombre de logoterapia. Lo primero que tengo que decir es el concepto de logos que aparece en el nombre, logoterapia. Logos es una palabra, es una palabra griega que significa palabra, discurso, pero que también significa sentido. Y este es el significado que él da a la palabra logos de logoterapia. Es decir, la terapia en busca del sentido, o la terapia por el sentido. Leo una breve descripción de lo que es la logoterapia. Es un método de psicoterapia que se define por emprender su posición médica desde la dimensión espiritual del hombre y servirse de la fuerza espiritual en su acción terapéutica. Acción que se desarrolla habitualmente según un procedimiento de diálogo con el objetivo de situar al paciente frente a la búsqueda del sentido de su existencia individual y concreta. Lo voy a decir de otras palabras. Frank sostenía la idea de que muchos diagnósticos de neurosis eran diagnósticos erróneos, porque no era un problema patológico, no era un problema, como él llama, un problema psicógeno, es decir, un problema psicológico o psíquico o psiquiátrico, sino que en realidad era un problema de sentido. Y por tanto, la psicoterapia que él propone es que reconozca ese problema sacándolo del ámbito del psicoanálisis para situarlo en el ámbito en el que tiene que estar, en el ámbito del humanismo, en el ámbito del conocimiento del ser humano, del rescate del sentido. Bien, el sentido. Precisamente lo que dice Frank es que, a diferencia de la conocida tesis de Sigmund Freud, de que lo que mueve la fuerza psíquica del ser humano es el principio o la búsqueda del placer, frente a la tesis de Alfred Adler, de que la energía psíquica, lo que mueve al ser humano, es la búsqueda de la voluntad de poder, Frank, frente a esas teorías, sostiene que lo que busca, que lo que mueve al ser humano, la primera fuerza motivante del ser humano es la búsqueda del sentido de la vida. ¿Y qué es el sentido de la vida? Pues mirad, no se puede definir qué es el sentido de la vida en general y en abstracto. En realidad, solo se puede hablar del sentido de la vida en concreto, para cada individuo, para cada persona y en cada momento de la vida. Y no se trata tanto de que el hombre se pregunte por el sentido, eso sí, sino que Frank lo invierte y dice, en realidad, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente
puede responder por el sentido de su vida, respondiendo con y por su propia vida. Es decir, realizando el sentido, realizando su vida, es decir, siendo responsable. Por eso dice Frank que el sentido de la vida no se da ni se inventa, sino que se descubre precisamente viviendo con responsabilidad. Para resumir todo lo dicho, la afirmación más rotunda que hace Frank respecto al sentido de la vida es la siguiente, la leo tal cual. No hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de sentido. Este hecho debe atribuirse a que los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana y sobre todo aquella trágica tríada en la que confluyen sufrimiento, culpa y muerte, también pueden transformarse en algo positivo. Esa tríada trágica en la que confluyen el sufrimiento, la culpa y la muerte, todo eso se puede transformar en algo positivo, en un servicio, a condición de que se salga, de que se salga a su encuentro con la adecuada actitud y disposición. Por eso, la posición antropológica y filosófica de Víctor Frank la califica él mismo como de optimismo trágico. Porque él cree que incluso en las situaciones más trágicas hay un sentido, se puede descubrir un sentido y rescatar al hombre. Por eso es un optimismo. Y para concluir, de todo lo dicho, hay otra afirmación que es clave, otra afirmación antropológica que es clave en Frank y que es clave en Grossman, que es la afirmación de la libertad humana. El ser humano es libre, a pesar de todo, el ser humano es libre. No se trata de una libertad omnímoda, no se trata de una libertad ilimitada, no, es una libertad limitada, condicionada, pero libertad al fin al cabo. El hombre no está determinado, es libre, incluso en medio de muchos condicionamientos es libre. Y dice Frank a este propósito, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar la que hace que la vida tenga sentido y propósito. Y esta afirmación convencida de que incluso en las más terribles circunstancias al ser humano no se le puede arrebatar su última libertad, la libertad espiritual que hace que su vida pueda tener sentido incluso en medio de esas terribles circunstancias. Ese convencimiento atraviesa todas las páginas de Vida y Destino, la novela de Grossman, desde el principio hasta el final. ¿Por qué me entusiasmó Vida y Destino? ¿Por qué me atrapó desde el principio hasta el final en sus más de 1100 páginas? Vida y Destino es una novela humanista. Bueno, me atrapó porque me entusiasmó, me atrapó personalmente. Es cierto, pero hay un motivo, ¿cómo diría yo? Académico, si se quiere, intelectual, incluso moral, para recomendar vivamente la lectura de esta novela. Y ese motivo es, como acabo de decir, es que Vida y Destino es una novela humanista. ¿Qué quiero decir con ello? Tras las catástrofes del siglo XX, las dos guerras mundiales y todo lo que eso significó, el humanismo clásico, que era una exaltación de la libertad y de las posibilidades humanas, ese humanismo clásico cayó en descrédito, porque había exagerado tal vez las posibilidades humanas, olvidando lo otro del ser humano, el lado oscuro de la existencia. Y esa crítica del humanismo clásico lo desarrollaron distintas teorías que se conocen en general con el nombre de antihumanismo. Los antihumanismos se pusieron de moda y lo que es peor,
Dejaron de ser una moda para penetrar en la conciencia todavía actual. De los antihumanismos se deriva un escepticismo terrible y un pesimismo acerca de las posibilidades humanas. Y hoy vivimos un tiempo de antihumanismo, de escepticismo y de pesimismo. Pues bien, Vida y Destino es una novela humanista. Vida y Destino afirma algo fundamental. Nos dice que en lo más profundo de nuestro ser, a pesar de la barbarie, el ser humano puede seguir eligiendo entre el bien y el mal. Puede decir sí y puede decir no, y puede conservar su dignidad. Y en medio de la barbarie se encuentran casos que nos permiten seguir creyendo no solo en la dignidad, sino también en la bondad humana. Por eso el libro de Grossman también muestra un optimismo trágico. Aun reconociendo el carácter trágico que con frecuencia adopta la existencia humana, el hombre conserva la capacidad de trascender sus dificultades, conserva la capacidad de ejercer su última libertad, la libertad de elegir su actitud personal para hacer frente a las situaciones más adversas. La novela de Grossman es una apasionada y apasionante denuncia de la barbarie de todos los totalitarismos, del nazi y del comunista, unidos ambos totalitarismos en su empeño por someter al ser humano, es decir, por anularlo como persona. Encuentro la ejemplificación de este mensaje humanista en toda la novela, pero me voy a referir, porque no hay tiempo para más, fundamentalmente a tres personajes. El protagonista, Víctor Strunz, al que me he referido ya anteriormente, recordad, lo voy a decir unas cuantas veces, trasunto del propio Grossman. En Víctor Strunz, Grossman vuelca sus propias experiencias personales. Y dos personajes más secundarios, Ikonnikov y Sofía Osipovna. Vamos a empezar con Víctor Strunz, pero permitidme que antes de comenzar con la novela vuelva de nuevo a Viktor Frankl para resumir todo lo que llevamos diciendo. Leo de El hombre en busca del sentido. Dice Frankl a propósito de todo ello: no hay ninguna situación en la vida que realmente carezca de sentido. Los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana y sobre todo aquella trágica tríada en la que confluyen el sufrimiento, la culpa y la muerte, también pueden transformarse en algo positivo, en un servicio, a condición de que se salga a su encuentro con la adecuada actitud y disposición. Esto lo he leído ya anteriormente, pero quiero recordarlo ahora para abordar la presentación de estos personajes. Bien, ¿quién es Víctor Strunz en la novela? Víctor Strunz es un famoso e importante físico teórico soviético. Es también judío como Grossman y también se enfrenta a la angustia, al remordimiento y a la culpa por no haber podido salvar a su madre judía, en este caso en la novela, prisionera en el gueto de Kiev. Y esta experiencia de la culpa es uno de los rasgos de la personalidad de Víctor Strunz. Es tan importante, este remordimiento es tan importante, que llega un momento que el remordimiento y la culpa de Strunz se transforman en una fuerza liberadora. Lo veremos en su momento. En la novela, dice Grossman a propósito de Strunz, que en medio de su triunfo como físico reconocido, Strunz siempre se sentía, estoy citando, se sentía acechado por la duda, el sufrimiento y la desesperación. Y en la mesilla de noche conservaba Strunz la larguísima carta que su madre le había escrito a modo de despedida, porque sabía que sus últimos días estaban ya próximos, que su madre le había escrito perdón, desde el gueto de Kiev. Una carta en la que
sin enunciar un solo reproche, no hay un solo reproche a su hijo. Sin embargo, la lectura de esa carta le hace comprender a su hijo que él ha sido un cobarde porque ha sido incapaz de enfrentarse a su mujer para salvar la vida de su madre. Solo un párrafo de esa carta, que es muy larga, son 10 páginas, solo un párrafo de esa carta os leo. Dice la madre de Víctor Strunz: hoy hemos sabido de boca de un campesino amigo que pasaba cerca del recinto del gueto que los judíos a los que enviaron a recoger patatas están cavando fosas profundas a 4 kilómetros de la ciudad, cerca del aeródromo, en el camino de Romanovka. Víctor, recuerda ese nombre. Allí encontrarás la fosa común donde estará sepultada tu madre. Y Víctor Strunz, el gran físico, reflexiona. El siglo de Einstein y Planck había resultado ser el siglo de Hitler. La Gestapo y el Renacimiento científico eran hijos de una misma época. Había momentos en que la ciencia se presentaba como un engaño que enmascaraba la locura y la crueldad de la vida. Sacó de la mesa la carta de su madre y la releyó una vez más. Y una vez más sintió una cuchilla fría golpearle en la garganta. Víctor Strunz, además de este remordimiento, se tiene que enfrentar a otro problema enorme, al problema del terror implantado por el totalitarismo. Como dije anteriormente, se trataba de que, como su propia palabra indica, el totalitarismo lo invade todo. Es una posición política que pretende controlar toda la vida del ser humano. El arte, en todas sus expresiones, el trabajo, en todas sus expresiones, por supuesto la política, pero incluso también la ciencia. También la ciencia estaba sometida a las doctrinas oficiales del marxismo-leninismo. Hay numerosos casos, no me puedo referir a ellos, los conozco, pero numerosos casos de persecución de científicos porque, según los jerarcas del Partido Comunista de la Unión Soviética, sus teorías científicas contradecían la línea oficial del partido. Y justamente eso es lo que le sucede a Víctor Strunz en la novela. Acaba de realizar un extraordinario descubrimiento en el campo de la física teórica. Grossman no lo explica con detalle, pero se intuye perfectamente por la lectura de la novela que se trata de, estamos hablando de física teórica, de los prolegómenos que van a conducir al desarrollo de la energía nuclear y, por tanto, al arma nuclear también. Bien, entonces Strunz acaba de realizar un extraordinario descubrimiento, pero los físicos fundamentalistas que pertenecen al partido no lo ven con buenos ojos, porque acusan a Strunz de elaborar doctrinas, fijaos, entre comillas, que son burguesas, cuando estamos hablando de física teórica, doctrinas burguesas de la física teórica, occidentales, y estamos hablando de física teórica. Y es que para estos físicos fundamentalistas, lo importante de la física era su aplicación técnica y práctica inmediata, el arma. Y Strunz era un físico teórico. Para colmo, Strunz es judío, lo cual le hace doblemente sospechoso. Así que contra Strunz se comienza toda una campaña de difamación, de desprestigio en los periódicos afines al partido, y él siente muy próxima la ira del partido, la amenaza que pende sobre él. Sus propios amigos sienten miedo e incluso dejan de saludarle para que no lo relacionen con él. Ese era el clima de terror. Y todos le recomiendan que escriba una carta de arrepentimiento. Era una práctica habitual. Cuando alguien era acusado públicamente, escribía una carta de arrepentimiento y a veces salvaba el pellejo. Otras veces ni siquiera la carta de arrepentimiento le servía. Simplemente un ejemplo. El gran músico Dmitri Shostakovich, que además era miembro del Partido Comunista, le prohibieron varias de sus sinfonías. Solamente le permitieron interpretar en ese tiempo la primera, la quinta y la séptima, la Leningrado precisamente.
hablo de memoria, pero así era. Shostakovich tuvo que escribir una carta de arrepentimiento y era músico del partido. Bien, pues este terror provoca en Strunz un conflicto que yo he calificado con el nombre de resistencia y sumisión, acordándome del famoso título del teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, así escribió su obra, Resistencia y sumisión, desde la prisión en la que estaba en Alemania, en la Alemania nazi, en donde finalmente fue ejecutado porque formaba parte de la resistencia contra los nazis en Alemania. Resistencia y sumisión. Resistencia porque, por una parte, su condición humana se resiste a someterse a los imperativos arbitrarios del totalitarismo. Y sumisión porque no había más remedio que someterse. Y ahí en ese conflicto es el que explica perfectamente vida y destino. Él, por tanto, se debate entre la sumisión y la resistencia, pero poco a poco se va abriendo en él, como en Grossman, la convicción de que la vida se afirma como libertad frente al totalitarismo materialista. Así que en medio de la angustia y del terror, encontramos cómo él va reflexionando sobre eso y llega a desahogarse con un amigo suyo de confianza y le explica su miedo y su angustia. Y dice, mis amigos y mi mujer me aconsejan que me arrepienta. Debo arrepentirme de tener razón. No importa. Mañana decidirán mi suerte en el Consejo Científico. Es decir, mi suerte ya ha sido decidida por la dirección en el comité del partido. En el Consejo Científico solo cumplirán con las formalidades. Escribimos y denunciamos en nombre del pueblo, en la reivindicación de la sociedad, etc. Pero yo ya estoy condenado, salvo que me arrepienta. Entonces, dominado por esta angustia, Strunz decide arrepentirse y escribir la famosa carta. Ya estaba vestido para ir a la reunión en la que él iba a leer la carta de arrepentimiento y para entregar esa carta, ya estaba vestido y preparado cuando de repente, sin saber muy bien por qué, cambió de opinión. No, no me voy a arrepentir. Y en ese preciso instante, Leo pensó en su madre. Tal vez ella estaba junto a él cuando, sin darse cuenta, había cambiado de idea. De hecho, hasta un minuto antes, de un modo absolutamente sincero, había querido expresar un arrepentimiento histérico. No pensaba en Dios, no pensaba en su madre, cuando había tomado de manera irrevocable su última decisión. Pero aunque él no pensara en ello, estaban a su lado. Estoy bien, me siento feliz, pensó. Así que Strunz decide no arrepentirse. Decide no arrepentirse. Y cuando parecía que su destino estaba escrito y con lo que le esperaba era la detención, el envío al Gulag o tal vez el fusilamiento inmediato, salta la sorpresa. Una simple llamada personal de Stalin le salva la vida. Stalin ha comprendido la importancia de los desarrollos de la física teórica de Strunz, ha comprendido la importancia, y le llama y le dice que no se preocupa, que siga adelante, si tiene dificultades que se van a resolver. El texto explica perfectamente el estupor, incluso el terror que siente un hombre al escuchar la voz al otro lado del hilo telefónico de quien lo podía todo, de Stalin. Y entonces Strunz es transformado. Se siente libre, se siente poderoso. Y todos sus caprichos son satisfechos inmediatamente. Pide un aparato, se le da. Todas sus exigencias son satisfechas inmediatamente. Y sin embargo, se da cuenta de que está pagando un precio enorme por su triunfo y por su libertad. El precio de la sumisión al poder y de la sumisión de la ciencia a fines terribles. A fines terribles. Ahora es
un hombre protegido y sin embargo ha perdido su inocencia. Y esto es una nueva contradicción en la que cae Strunz. A esta contradicción hay que añadirle otra, que es el colmo del paroxismo, consistente que los jerarcas comunistas del Instituto de Ciencias piden a Strunz que firme una carta infame en la que se justifica el fusilamiento de 2 médicos que habían sido acusados años anteriormente, habían sido acusados de asesinar a Máximo Gorki. Era falso. Pero hubo una campaña internacional y entonces los jerarcas soviéticos decidieron que los intelectuales soviéticos tenían que escribir una carta acusando injustamente a esos médicos que eran inocentes. Strunz lo sabe. Strunz sabe que esa carta es infame, pero siente miedo. A pesar de estar protegido por Stalin, siente miedo y también firma. Y este episodio le sucedió al mismo Grossman en su propia vida, que tuvo que firmar, aun sabiendo que era inocente, tuvo que firmar una carta acusatoria en otro proceso también contra médicos que tuvo lugar por aquel tiempo. El famoso complot de las batas blancas. Este conflicto entre la conciencia que le está diciendo es falso, y la sumisión es extraordinariamente reflejado en la novela. Nos cuenta la novela en las siguientes líneas. La angustia, la repugnancia, el presentimiento de su docilidad se apoderaron de Víctor Strunz. Sentía la respiración afectuosa del gran estado y no tenía arrojo suficiente para lanzarse a la oscuridad helada. No, hoy ya no tenía fuerzas. No era el miedo lo que le paralizaba, era otra cosa. El sentimiento abrumador de la propia sumisión. No podía escapar de ese sentimiento de impotencia, un sentimiento que de alguna manera le había hipnotizado. La docilidad del ganado bien alimentado, mimado. El miedo a arruinar su vida una vez más. El miedo a volver a tener miedo. Sacó su estilográfica y firmó. Se había convertido en un esclavo. Habiendo triunfado, se había convertido en un esclavo. Pero recordemos de nuevo a Frank. Dice Frank que los conflictos, no siempre los conflictos derivados del sufrimiento, no siempre son patológicos. Pueden provocar algo positivo. Dice Frank, el sufrimiento puede muy bien ser un logro humano, sobre todo cuando nace de la frustración existencial. La frustración existencial no es en sí misma ni patológica ni patógena. El interés del hombre, incluso su desesperación por lo que la vida tenga de valiosa, es una angustia espiritual, pero no es en modo alguno una enfermedad mental. Y esa angustia espiritual puede empujar al ser humano a dar un paso en la dirección de la curación, de la reconstrucción de sí mismo y de la libertad. Y eso es lo que sucede con Strunz. Grossman, en las páginas finales de la historia de Strunz, hace que él, enfrentado a su culpabilidad, reflexione y no se hunde en la desesperación, sino que se da cuenta de que puede aspirar finalmente a la libertad. Termino la historia de Strunz. Vio con claridad que no era demasiado tarde, que todavía tenía fuerzas para levantar la cabeza, para continuar siendo el hijo honrado de su madre. No buscaría consuelo ni justificación. Aquel acto torpe, vil, bajo aquel acto torpe, vil, bajo, le serviría de eterno reproche. Se acordaría de él noche y día. No se debía aspirar a la proeza para después enorgullecerse y jactarse. Cada día
cada hora, año tras año, es necesario librar una lucha por el derecho a ser un hombre, ser bueno y puro. Y en esa lucha no debe haber lugar para el orgullo ni la soberbia, solo para la humildad. Y si en un momento terrible llega la hora desesperada, no se debe temer a la muerte, no se debe temer si se quiere seguir siendo un hombre. Luis Miguel, creo que nos tienes a todos embelesados escuchándote, porque realmente nos estás transmitiendo una pasión y una profundidad que son dignas del mayor de los agradecimientos. Llevas una hora hablándonos, entonces me gustaría pedirte que por favor nos parásemos ahora y diésemos tiempo, aunque no podamos entrar en Ikonikov y en Sofía Osipova ahora, pero sí que le demos margen a los asistentes a poder debatir contigo sobre el impacto que estas palabras que nos estás transmitiendo han causado en ellos, las preguntas que tienen, si han leído los textos. Entonces, si no te parece mal... Sí, pido licencia solo para decir, puesto que he nombrado, no lo voy a desarrollar, era ya más breve, pero no lo voy a desarrollar, pero sí voy a decir qué representa cada uno de ellos. Si me permite, no va a ser ni 5 minutos. Ikonikov representa la capacidad de decir, de ser libre, la capacidad de decir sí o decir no, porque Ikonikov es un prisionero ruso que está en un campo de concentración nazi y descubre con sus compañeros que está participando en la construcción de las cámaras de gas. Y él se resiste a participar en el crimen y en el horror. Y cuando sus compañeros le dicen, "¿Me van a ejecutar?", él contesta, "Bueno, me van a ejecutar. Pero no vale decir, como decís vosotros, que yo no soy culpable, que yo no he construido la cámara de gas. Yo sí soy culpable si construyo la cámara de gas y soy culpable ante quienes van a morir en ella". Entonces, Ikonikov naturalmente es ejecutado y es el ejemplo de la libertad. Y Sofía Osipovna representa otra cosa importantísima. Era otra de las cosas que dice Víctor Frankl, cómo el amor es capaz de dar sentido a la existencia. Sofía Osipovna aparece en la novela encerrada en un vagón de ganado en la estación de Kiev, camino del campo de concentración, ya detenida, porque es una médica militar judía. Y en ese vagón de ganado se tropieza, literalmente se tropieza con los pies, se tropieza con un niño judío que viaja solo, sin familia, David. Sofía Osipovna, que es una mujer soltera de 50 años sin hijos, descubre en ese niño su enorme capacidad de amar que le va a dar sentido. Y cuando llegan al campo de concentración y se produce la selección que puede salvar la vida, escucha en el andén el grito de los guardianes nazis: "Médicos y cirujanos, un paso al frente". Ese paso al frente significaba la salvación y ella era médica. Pero en ese momento se acuerda de David, se da cuenta de que David va a ir solo a la cámara de gas y decide no dar el paso que le salva la vida a ella. Decide quedarse con David para que el niño no vaya solo a la muerte. Es una cosa interesantísima y me parece a mí sobrecogedora, porque desde un punto de vista utilitarista, el sacrificio de Sofía Osipovna carece de sentido. Ni ella va a salvar la vida del niño, ni va a salvar su propia vida. Sin embargo, ese gesto de amor inconmensurable, de que el niño muera abrazado a ella en la cámara de gas, como así va a suceder posteriormente, eso le llena de sentido los últimos instantes de su vida. Es el amor como capacidad de dotar de sentido. El amor pequeño, sin sentido incluso, absurdo, pero el amor. Perdón. No, por favor, perdón, nada, todo es gratitud. Yo, la verdad que al escucharte, Luis Miguel, me decía a mí mismo qué acierto
haberte invitado y haber recuperado a Grossman, sobre el que ya tú y yo habíamos hablado antiguamente y al que llegué gracias a ti. Y para mí fue una lectura fantástica, ¿no? De verdad creo que este rato, para muchos de nosotros que somos profesores, ¿no? Hay algunos de los asistentes que son enfermeros asistenciales, pero otros de nosotros somos profesores o algunos ya están jubilados. Y nuestra herramienta de trabajo son las palabras. Y yo creo que nos has puesto encima de la mesa una serie de palabras que son esenciales. Así que bueno, ahora démosle la oportunidad a los asistentes de que participen, así que por favor, levantad la mano, usad la herramienta de Zoom o simplemente empezáis a hablar, lo que queráis. Pues muchas gracias, Juan Diego, por tus palabras. A ti, Luis Miguel. Bueno, ¿puedo? Sí, claro, Concha, adelante. No veo a Concha. Luis Miguel, arriba pone vista y puedes darle arriba a la derecha y pone galería. Arriba a la derecha, ver. Sí, vista, Ver, ¿no? ver, Ver. galería. No te garantizo que nos vayas a ver, pero creo que escuchar Ahora sí. ¿no? Ah, Perfecto. magnífico. Adelante, Faltan, Concha. Gracias. faltan personas, pero bueno, tienes una flechita a la derecha que te deja pasar a la otra pantalla. Sí, porque quería hablar Concha y ahora veo a Concha. Se nota Hola, que Luis Concha. Miguel se jubiló antes de la pandemia. Si no... Y además soy, ¿cómo se dice? Soy un analfabeto Digital. cibernético, como se quiere llamar. No será para tanto. Concha, cuando quiera. Concha. Bueno, muchísimas gracias por la excelente exposición que nos ha hecho de la vida de Grossman. Yo no lo conozco, pero me gustará leerlo, aunque tengo muchas cosas que leer y son muchas páginas. No sé yo cuánto le va a tocar, pero sí quería decir que sí que me leí, porque estuve en un taller de literatura y medicina hace 2 años con un amigo mío que era Alberto Infante, que es escritor, médico jubilado de nuestra época de Madrid, y montó un seminario sobre literatura y medicina, o sea, cómo la literatura puede ayudar a la medicina. Yo soy enfermera, pero bueno, había un poco de todo, ¿no? Tengo que decir que la mayoría, algunos de los médicos jóvenes sí que se implicaban más, pero bueno, les costaba. Bien, yo sí que leí el libro de Víctor Frank y es impactante, es muy, muy impactante. El hombre en busca de sentido, ¿no? Todo lo que hace dentro del campo de concentración para sobrevivir, para mantener lo que ha explicado él, cómo le da a... Es que es increíble, ¿no? Cómo sobrevive, cómo tiene una motivación, cómo le ha dado sentido a su vida, ¿no? Es impresionante. Sí. Y yo quería decir que precisamente me viene muy bien este seminario porque en el mes de mayo, precisamente la asociación, voy a hacer un poco de publicidad, pero yo la haría de todas formas después. Vamos a hacer un seminario que ha organizado una compañera en el 31 encuentro de las enfermeras gestoras y es precisamente sobre, diríamos, otros enfoques de salud. Y a mí me toca hablar del tema del bienestar. Y entonces, como ya hace tiempo que vamos trabajando en este tema del bienestar, es físico, emocional y espiritual. Entonces, es que si no le buscas sentido a la vida, es que si no buscas un camino que te llene, que te satisfaga, y cada uno lo puede orientar como quiera, pero que tiene que ver con la sociabilidad, con algo que te tal. Entonces, ¿cómo estas personas en una situación extrema lo hacen? ¿No? ¿Cómo sacan recursos? O sea, es que yo no sé si sería capaz en una situación así, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo y ahora mismo
bueno, quizá Concha Gómez, que está asistencial, no sé si también Carmen Martín, los que yo ahora estoy jubilada, los que están las cosas que me cuentan, ¿no? Las compañeras que están en la UCI, estando hasta el último minuto de las personas que no salen en la época del COVID, que ha sido como una especie de agudización de muchas cosas que hemos vivido, pero yo tengo muchos recuerdos de hace muchos años que me han quedado grabados para siempre, que no voy a contar ahora, pero que sí que es verdad que le han dado mucho sentido a mi vida. Sí. No sé, la verdad es que no sé, en este momento no se me ocurre ninguna pregunta y era también un poco para romper el hielo. Y gracias, muchas gracias a Juan Diego y al profesor Arroyo también. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Concha, muchas gracias. ¿Puedo intervenir? Claro. Cuando te estaba escuchando y estaba viendo el interés y el entusiasmo con el que tú has trabajado y sigues trabajando en todos estos aspectos, me estaba acordando del inmenso bien que ha hecho Viktor Frankl y las asociaciones que trabajan siguiendo su metodología y su inspiración, la logoterapia. En España existe una asociación Viktor Frankl y concretamente con la que yo he colaborado es la asociación Viktor Frankl de Valencia, donde estuve hace unos cuantos años dando una conferencia sobre la vulnerabilidad humana, un tema que hoy, con la pandemia, es de absoluta y palpitante actualidad, ¿no? Como en medio de la vulnerabilidad, el descubrimiento de la vulnerabilidad, incluso en ello podemos encontrar sentido y encontrar esperanza. La conferencia que yo di en Valencia giraba precisamente en torno a el sentido de la esperanza a partir de la experiencia de la vulnerabilidad humana. La Asociación Viktor Frankl de Valencia hace una obra extraordinaria, tiene una sede en pleno centro de Valencia y allí hay médicos, enfermeras, psicólogos, gente que ayuda gratuita y voluntariamente a muchas personas que han ido en busca de ayuda porque estaban perdidas en su vida. Yo estoy absolutamente convencido, no me lo han dicho así, pero yo estoy absolutamente convencido, por lo que vi, que han salvado la vida a más de una persona. Cuando digo que han salvado la vida, quiero decir que la han salvado del suicidio. Sin, ¿cómo diría yo? Sin tratamiento propiamente psiquiátrico, solamente con la logoterapia. Es una obra extraordinaria. Lamento que no teníamos tiempo suficiente y no he podido desarrollar más los textos de Frankl que están en directa relación con Grossman o Grossman en directa relación con Frank, cuando ninguno de estos autores se conocieron ni se leyeron. Pero y tuvieron experiencias realmente similares, claro. Luis Miguel. Claro. Sí. Pero el libro de Frank es muchísimo más cortito, es sí. Mucho más... Claro. Se puede leer más fácilmente porque por eso se han dado unas alternativas para que el que tenga más horas pues vaya a los dos y el que no pueda pues se quede solo con el hombre en busca de sentido. Cierto. Son estos dos, vida y destino, y el hombre en busca de sentido. Es cierto, lo que ocurre es que vida y destino tiene un gran mérito, que es literatura y una literatura de una altísima calidad, calidad literaria. Se lee como una novela. Yo tengo una experiencia curiosa, que es que cuando me faltaban 100 páginas para terminar, yo veía que la novela se terminaba y yo, de verdad, os lo digo sinceramente, yo pensaba para mí adentro, qué pena que esto se acabe ya. Me quedaban 100 páginas y yo decía que no se acabe, no quería que se acabara, porque estaba absolutamente enganchado. Luis Miguel, respecto a esto que tú comentabas y mientras alguien más me manifiesta su deseo de participar, esto que tú decías de las asociaciones de logoterapia, para mí hay algo importante y es ver que lo que hacemos los enfermeros y las enfermeras cotidianamente, ¿no? Es que nosotros hacemos logoterapia sin etiqueta, pero lo hacemos todos los días.
En El hombre en busca de sentido, en la edición que yo tengo de Herder, que me imagino que tiene el mismo texto que la que tienes tú, pero al final del todo, después de lo que es el texto, que es derivado del texto original, un psicólogo en un campo de concentración, pone apéndice, conceptos básicos de logoterapia. Exactamente. Entonces ahí Frankel responde a alguien que le está preguntando, pero su corriente, ¿qué tiene de especial? ¿No? Y entonces este hombre le dice, en el psicoanálisis los pacientes deben recostarse en un diván y contar cosas que a veces resultan muy desagradables de decir. Le respondí con una rápida improvisación, dice Frankel. Pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Eso lo hacemos los enfermeros y enfermeras todos los días. Conocemos a las personas, las acompañamos, hablamos con ellas, que es algo de lo que casi siempre cuando se le pregunta a la gente por el rol de lo que hacemos los enfermeros y enfermeras, dicen, no, es el que habla conmigo. El médico entra y sale, me dice cosas, tal, pero el que habla conmigo es el enfermero o la enfermera, ¿no? Entonces, ese punto de la logoterapia, yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que en la medida que conectamos con las fuentes, como tú hoy nos has ayudado, ¿no? Estamos más preparados para hacerlo bien. O sea, yo parto de la idea, y que me gustaría saber tu opinión, parto de la idea de que estamos entrando en un tiempo de barbarie. Venimos de un tiempo de barbarie, pero no estamos a salvo de volver a entrar. En el sentido de que muchos de los enfermeros y enfermeras que están actualmente saliendo de nuestras facultades, y a pesar de que tienen títulos más elevados que los antiguos, ahora hasta doctores sacamos, pero estamos indefensos para afrontar esta búsqueda sobre el sentido de la vida, para afrontar el dolor y el sufrimiento, porque personalmente nos faltan estas palabras que tú has estado poniendo hoy aquí a raíz de Frankel y de Grossman, ¿no? No sé qué te parece a ti, pero yo desde luego cuando te escuchaba lo que pensaba es, estas palabras son fundamentales para poder nosotros enfrentarnos a nuestra realidad, porque, y termino, la censura es real en nosotros. Cuando dice la autocensura. La autocensura y la censura exterior. Cuando has hablado de Strum, yo me estaba acordando de Begoña Domínguez Arias. Este librito, Ser enfermera, escrito por Elena González Iglesias y por el marido de Begoña, Benjamín Porto, cuenta la vida de una enfermera gallega muy relevante. Y en un momento dado cuenta cómo ella, en su primer destino en un servicio de hematología, se puso a estudiar de tal manera que llegó a poder tomar decisiones sobre transfundir o no transfundir a un paciente anémico que iban por delante de lo que sabían los médicos con los que estaba trabajando. Y sin embargo, tuvo que hacer frente a la presión de esos mismos médicos, porque un sistema hospitalario, un centro hospitalario, como bien nos ha mostrado Foucault, aunque parece que ha descubierto la pólvora, sin embargo es algo muy evidente, es un sistema totalitario. Es un sistema cerrado en el que los poderes son muy fuertes y las enfermeras y los enfermeros tenemos que hacer un esfuerzo para ser libres, como tú has dicho, para no sucumbir a la servidumbre, a la esclavitud del poder. O sea que mi pregunta es, ¿tú crees que estamos mejor o peor preparados que antes para afrontar estos asuntos? Yo no sé responder a esa pregunta, no soy enfermero, no practico el arte del cuidar, nada más que procuro hacerlo en los que están alrededor de mí, sino no soy un cuidador ni profesional ni vocacional. No sé responder si estamos mejor o peor, pero yo sí quiero, a propósito de lo que tú has dicho, sí contestarte de otra manera, y que creo que también vale la reflexión que voy a compartir con vosotros. Sin humanidades volvemos a la barbarie. Sin humanidades volvemos a la barbarie. La barbarie puede tener muchas formas. Puede tener la barbarie totalitaria, la barbarie dictatorial, la barbarie violenta, estas que sufrieron tanto Frankl como Grossman del totalitarismo político militar, pero puede también tener otras formas más sutiles de control mediante los medios de comunicación, mediante la ideología, mediante lo que, como decía Martin Heidegger, la dictadura del sé. Se dice, se hace, sé. ¿Y tú qué? Bien, esto viene a propósito de lo siguiente. Sin humanidades volvemos a la barbarie, o hay barbarie.
Frankl se rebeló contra una especie, en cierto sentido, de barbarie, contra un excesivo cientificismo de la práctica psiquiátrica y concretamente contra esa psiquiatría deshumanizada, tal vez representada por el mismo Freud, porque él comprendió que el médico no podía ser simplemente, digo al médico, y esto es aplicable perfectamente a la enfermería, porque el médico, es lo que él dice, no podía ser simplemente un científico que conociera el funcionamiento del cuerpo humano, sino que tenía que ser también un antropólogo y en ese sentido un filósofo que comprendiera la complejidad del ser humano, no solo el cuerpo, sino el ser humano completo. Y ese es el gran mérito de Frankl. Frankl puede ser estudiado, yo lo he explicado a mis alumnos en el programa, puede ser explicado perfectamente desde la psicología, ahora haré un comentario sobre ello, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la medicina y desde la filosofía o desde las humanidades. Repito, yo lo explicaba en mi programa de Humanismo, Cultura y Sociedad que tenía en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Huelva. Y el comentario que quería hacer era la siguiente. Yo constataba, y esto, en fin, espero que nadie se lo tome a mal, constataba con tristeza que cuando hablaba con colegas psicólogos de la misma universidad, muy pocos habían oído hablar de Viktor Frankl. Muy pocos. Bueno, realmente 2 profesores. Espero que nadie se moleste por esto, porque no estoy diciendo nombres ni nada. Un total desconocido. Y es por eso, por ese prurito de cientificismo que todavía hay en ciertas prácticas profesionales. La manera que tiene la enfermería de librarse de esta barbarie es precisamente hacer lo que está haciendo. Este diálogo que vosotros representáis perfectamente, este diálogo interdisciplinar que enriquece a unos y a otros. Enriquecer la práctica del cuidado, que es lo más importante, enriquecerla con estas profundas reflexiones antropológicas. Así que yo reitero una vez más mi enhorabuena por lo que hacéis. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Tiene la palabra Fernando Urpola. Por favor, activa la cámara, si eres tan amable. Sí. Vale, voy a intentar que se vea. A ver. Ahora. ¿Me veis? ¿Me veis? Sí. Yo no. Vale, yo no. Yo Pues tampoco. dale a la flechita hacia el lado, Luis Miguel. Ya le he dado y aparece el nombre, pero no. Y el cuadrado, pero no aparece su... Pues entonces escúchalo solo. Venga. Bueno, lo primero, Luis Miguel, muchísimas gracias, y Juan Diego también, gracias por organizar este seminario. Me ha parecido muy, muy interesante. No sé si estabais cuando nos estábamos autopresentando haciendo un poco de maestra de ceremonias Concha, que ya decía que, claro, yo, aparte de profesor en la Universidad de Zaragoza, una de los aspectos interesantes de mi tesis doctoral fue por este camino, tenía que ver con el ámbito de la meditación en profesionales sanitarios y el impacto de esta en la calidad de la atención, ¿no? Entonces, atención asistencial, no atención como componente cognitivo. Entonces, claro, en estos ámbitos de ciencias de la salud que introducen aspectos meditativos y que, claro, al final entroncan con muchas tradiciones filosóficas, porque beben tanto del budismo como de tradiciones meditativas de los sufís, de los cristianos originales también. Bueno, al final, Viktor Frankl sí que es un referente. Entonces, la gente que sí que está trabajando en estas líneas que llaman terapias de tercera generación, sí que tienen a Viktor Frankl un poco como referente, ¿no? Porque claro, si al final has sobrevivido y te has superpuesto a la experiencia de un campo de concentración, pues al final puedes trabajar prácticamente cualquier otro sufrimiento. Entonces, bueno, simplemente quería decir que todavía queda algo de esperanza por ahí. No mucha, pero algo quedará. Respecto al tema que estabas comentando de la barbarie, hace poco, no tiene nada que ver, pero fue mi cumpleaños y me regalé de regalo de cumpleaños eliminar todas mis cuentas de las redes sociales.
Uno de los motivos precisamente es porque considero que las redes sociales son la privatización del siglo XXI de la censura. Entonces, en sistemas autoritarios tú puedes entender que es el gobierno y los mecanismos del Estado los que te censuran, pero ahora mismo estamos consintiendo una privatización de la censura. Y aparte, bueno, las redes sociales desde luego no enriquecen el debate para nada, y buena muestra de ello es que se ha censurado a profesores de Harvard que han cuestionado los beneficios de los confinamientos estrictos en términos de salud pública en global y no solamente de contención del coronavirus, ¿no? El ejemplo concreto es Martin Kulldorff, que ahora cada vez que lo entrevista un periodista no quiere firmar la entrevista, no vaya a ser que lo despidan, porque en Estados Unidos pues son muy así. Él, claro, es un pope de Harvard, entonces él es prácticamente intocable, pero claro, pues un periodista que le hace una entrevista, pues no. Entonces, en este sentido te quería preguntar, Luis Miguel, por un lado, si encuentras similitudes respecto a esta censura, tanto auto como heterocensura en las redes sociales, con la de los sistemas más autoritarios. Y luego, por otro lado, al quite de lo que estaba diciendo un poco Juan Diego, sobre si nos faltan palabras, sobre todo a las nuevas generaciones de enfermeras que sacamos de las facultades, y que podríamos recomendar a Viktor Frankl, yo creo que más que eso, lo que falta no son las palabras, lo que falta es la experiencia del sufrimiento y de aceptar las experiencias de sufrimiento como tales. No en vano el Consejo Internacional de Enfermeras pone que una de las 4 fundamentales en nuestro código deontológico, una de las 4 funciones fundamentales de las enfermeras es el alivio del sufrimiento. Entonces, si no comprendemos desde el punto de vista humano lo que es el sufrimiento, dudo mucho que seamos capaces de aliviar el sufrimiento, y el sufrimiento solamente se comprende en primera persona. Entonces, ¿podemos sufrir a través de terceros? Sí, lo podemos hacer, pero al final el sufrimiento es una experiencia individual. Entonces, esa construcción del sentido a través del sufrimiento, como bien decía Luis Miguel, solo se da a través de la propia búsqueda del sentido de la propia experiencia del sufrir. Entonces, claro, en este sentido, a lo mejor lo que tenemos que invitar a nuestras estudiantes es no a buscar las palabras, sino a buscar esas experiencias, no a buscarlas a por ellas, sino a cuáles son las experiencias en tu vida que te han causado el sufrimiento y cómo lo defines y cómo afrontas ese sufrimiento y cómo lo superas. Porque claro, al final el sufrimiento es experiencial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por aquí para una persona puede ser una experiencia de muchísimo sufrimiento suspender el examen de mi asignatura, que lo hacen a menudo. Y le supone mucho sufrimiento, de verdad. Entonces, bueno, a lo mejor ayudarles a buscar ese sufrimiento y a conducir la experiencia de superación del mismo, probablemente les ayude a ser mejores cuidadoras. Perdón por el tostón, ¿eh? Gracias. No, por favor. Me parece que ha dicho cosas muy interesantes. Fernando, no te veo, pero has dicho cosas muy interesantes. Por acudir al primer comentario más breve y después detenerme un poco más en el segundo. Bien, yo lo de las redes sociales estoy totalmente de acuerdo contigo. Las redes sociales son una fuente para empezar, de malentendidos y por tanto de conflictos, de odio, de censura, de autocensura, de manipulación, todo lo que se quiera decir. La única red social en la que participo, y procuro hacerlo de manera bastante limitada y siendo bastante práctico, es WhatsApp. Yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok. Estas cosas las sé porque las leo en el periódico. De eso no tengo absolutamente nada. Y casi iba a decir que me jacto de ello. Bueno, pues me jacto de ello. No, ni lo tengo, ni lo necesito, y vivo tan feliz. De manera que ahí totalmente de acuerdo. Y respecto de lo segundo, a mí me parece que has hecho una reflexión verdaderamente interesante. Si no aceptamos, para integrarlo en nosotros y para darle sentido, el hecho de la radical vulnerabilidad del ser humano, si no aceptamos eso, ni nos comprendemos, ni podemos liberarnos.
No se trata de buscar, como bien has dicho, el sufrimiento, nadie quiere el sufrimiento, pero es inevitable que de una u otra manera el sufrimiento siempre hace acto de aparición en nuestras vidas, siempre. La cuestión es si nos hundimos ante el sufrimiento, si lo superamos pero seguimos siendo esclavos de él mediante el resentimiento, o sencillamente si lo superamos integrándolo en nuestra percepción de la condición humana. Precisamente por eso la expresión de optimismo trágico para referirse a esa actitud que es propia de Víctor Frankl o de Gabriel Marcel o de otros pensadores, del mismo Grossman, lo diría yo también, aunque él no utiliza esta expresión, yo creo que es la expresión adecuada, lo concentra todo, porque no ignoramos el aspecto trágico de la existencia humana. Ignorarlo sería caer en un optimismo ingenuo, irreal, iluso, de un humanismo descontextualizado, de un humanismo, sin sentido, sin fundamento. Pero hundirse en el aspecto trágico, en la experiencia trágica de la vida, como por ejemplo hace Nietzsche, no conduce sino a la experiencia del absurdo. ¿Cómo superar entonces eso? Pues combinando la experiencia de lo trágico de nuestra existencia, dotando a esa experiencia de sentido y por tanto de esperanza. La conferencia que yo di para la Asociación Víctor Frankl de Valencia iba precisamente en esa dirección. Iba en esa dirección. Porque yo concluía no con Frankl, aunque lo citaba, sino concluía con Gabriel Marcel en la misma dirección, en la dirección de reivindicar el enorme servicio que nos presta el optimismo trágico. Tiene la mano levantada Concha. Ahora te doy la palabra, Concha, pero tengo que discrepar amigablemente de Fernando e insistir en mi tesis primera antes de abrir otro melón. Primero, por un lado, lo que decía Luis Miguel, este tipo de seminarios están muy bien, son preciosos, nos cultivamos en lo humanístico, pero son tremendamente minoritarios. Si la esperanza de salvación de la enfermería contra la barbarie depende de iniciativas como esta, vamos muy mal. Entonces, yo insisto en que lo importante son las palabras. ¿Quién nos da las palabras? No es que lo diga yo solo. La expresión logoterapia no solo es terapia del sentido, sino terapia de la palabra. No olvidemos que logos significa palabra. Entonces ahí yo pienso que las palabras correctas, las palabras que sirven, las palabras que diría algún estudioso de Platón, las palabras aladas, pueden venir de varias fuentes. De buenos libros, o también de las personas mayores. Me estoy acordando de todas esas enfermeras y matronas mayores con las que he trabajado y que me han enseñado a interpretar bien lo que estaba pasando. Porque tú decías, Fernando, no son las palabras, son las experiencias. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero fíjate, si leemos con atención, si volvemos con atención al hombre en busca de sentido, Frankl lo dice varias veces. De todos los que estamos en el campo, solo algunos consiguen extraer esta enseñanza espiritual. Los otros no. Muchos terminan muriendo, se lanzan a las alambradas, que es la expresión que usa él, porque no encuentran las palabras con las que hablarse a sí mismo y encontrar el sentido. Entonces, y fíjate en la página 71 lo que dice sobre el sufrimiento, porque cuando tú dices las experiencias, claro, no le vamos a decir a la gente, no, tú para aprender esto lo que tienes que hacer es un campo de concentración. No, tú para aprender a entender al enfermo de UCI lo que tienes que estar es grave como el de la UCI. No. Fíjate lo que dice Frank. Dice, podríamos explicarlo de esta forma. Página 71. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. Se expande por completo y regularmente por todo el interior, con independencia de la capacidad del recipiente. Esta imagen, esta metáfora es preciosa. Análogamente, cualquier sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa la conciencia y el alma entera del hombre, de donde se deduce que el tamaño, entre comillas, del sufrimiento humano es absolutamente relativo. En ese sentido, no es la experiencia de estar en el campo de concentración la que inmediatamente, de forma automática, va a permitir encontrar el sentido.
es la forma en la que se metaboliza, en la que se dice uno a uno mismo palabras sobre el sufrimiento que está viviendo, sea pequeño con tu examen o sea grande por la muerte de un familiar, por una enfermedad grave, etcétera, ¿no? Entonces, perdóname que haya insistido, pero creo que me atengo al texto cuando insisto en que lo importante son las palabras. Después, si quieres replicar, volvemos. Vamos a darle la palabra a Concha y después a Mercedes, ¿vale? A Concha Cadenas, por favor. Sí, que aparezco como Jesús Herrero, Sí, disculpadme. bueno, cosas que pasan. No he sido capaz de cambiarlo, lo siento mucho, he estado intentando. Adelante, adelante. Bueno, muchas gracias por las iniciativas estas. Yo lo descubrí en la anterior, le agradezco a Concha que me lo haya dicho y desde luego lo difundiré porque esto es un lujo y en fin. Muchas gracias por la presentación, me ha entusiasmado, me ha gustado muchísimo. Yo he estado todo el rato, tenía en la cabeza todo el rato la idea de Aristóteles cuando habla de que seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Mi formación es en bioética con el profesor Diego Gracia y él, bueno, uno de sus libros es Como arqueros al blanco. Él utiliza mucho esta imagen, la idea del proyecto, ¿no? Y explica mucho, utiliza mucho la imagen de la idea del sentido de la vida, ¿no? Y yo me he estado aquí apuntando porque todo el rato me venían muchas cosas a la cabeza conforme iba hablando. Conforme iba hablando Luis Miguel, ha hablado de la libertad. Claro, es que si no, no tiene tampoco ningún sentido. No se puede hablar de la responsabilidad de tener ese proyecto, de tener ese sentido de vida si no eres libre. Yo me iba apuntando aquí y me he hecho tantas flechas que ahora ya no sé ni por dónde voy. Pero bueno, no me quería quedar con las ganas de comentarlo. También me ha venido a la cabeza otro autor que nombra mucho mi profesor, que es Jasper. Jasper habla de los momentos límite, ¿no? Yo lo explico muchas veces en clase y lo explico a mi manera, ¿no? Pues es esa sensación que creo que todos hemos vivido, sobre todo en la proximidad, ¿no? En fin, Luis Miguel lo explicará mejor que yo y me venía a la cabeza esta idea que de repente se te ordenan las cosas y de repente entiendes, ¿no? Entiendes lo que tiene sentido y lo que no. Y bueno, pues quería relacionarlo con eso. Y una cosa solamente más, para no quitar tiempo, que creo que merece la pena escucharos. A mí que la novela, que me la he apuntado, la novela de Grossman Sea gorda, me encanta, porque me pasa lo mismo que a Luis Miguel. Cuando algo me gusta, prefiero que tenga muchas páginas, así que la apunto para empezarla enseguida. Muchas gracias. Gracias, Concha. Muchas gracias, Concha. Mercedes, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Te oímos bajito, Mercedes. ¿Me Por oís favor. bajo? Sí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Pues acercarte un poquito al micro y prestamos atención. Es que no sé si tengo micro. ¿Dónde está el Vale, micro? vale, está bien. ¿Me oís? Sí. Vale. Gracias. Bueno, primero agradeceros, que me ha gustado muchísimo la exposición de Luis Miguel y bueno, y también la iniciativa, que ya creo que es la segunda vez, siempre vengo como muy pillada. Bueno, he llegado no al principio de la sesión, pero sí, bueno, deciros que yo los dos me he leído a base de Grossman, sí que me leí Vida y Destino y todo fluye, porque una vez que me leí Vida y Destino me encantó, sobre todo por esa fuerza existencial que tiene, ¿no? Y que realmente, bueno, creo que toca, ¿no? Y soy Víctor Frank porque en la universidad, aquí a los alumnos de primero, todos leen este libro, ¿no? Bueno, no sé también por dónde empezar porque son muchas cosas que se me han ocurrido, pero creo que quiero abrir una puerta a la esperanza de que en la medida que formemos bien a nuestros alumnos, a los futuros profesionales, desde el punto de vista científico, ¿no? Lo que se refiere al ámbito de la enfermería, pero también desde el humanismo, pues podrán pensar, podrán encontrar sentido, ¿no? Al dolor, al sufrimiento, podrán ayudar a los pacientes, ¿no? Yo sabía, aquí en la universidad en la que yo estoy tenemos lo que se llama el Core Curriculum, que son una serie de asignaturas humanísticas que cursan todos los alumnos de todas las carreras, que es antropología, que es ética, y después hay varias optativas, que, bueno, pensamiento actual, y eso me parece que es una posibilidad o una oportunidad. Grandes libros también, grandes obras, la ética a través de los grandes libros. Y esto uno se da cuenta como cuando a los alumnos les das esa posibilidad,
bueno, claramente la aceptan y les gusta, o sea, responden muy positivamente, ¿eh? Porque, bueno, el ámbito científico es suficiente, pero en enfermería la necesidad pues bueno, del humanismo es evidente, pues porque uno se encuentra vidas, ¿no? Y existencias, bueno, pues a las que tiene que ayudar, a las que tiene que acompañar. Bueno, por lo tanto, me parece que sí, ¿no? Antes alguien decía, no sé si era Fernando, que también todo lo que se refiere a la meditación y esto ahí es una puerta abierta, ¿no? a esa búsqueda de sentido, ¿no? Bueno, yo creo que la lectura, leer grandes obras, siempre hablando de lo que decía Juan Diego, esto, la importancia de la palabra, ¿no? De las palabras. Se necesitan palabras, pues cuando uno lee tiene más palabras, ¿no? Entonces insistir eso a los alumnos que lean, que bueno, no solamente que se centren en que lo tienen que hacer, ¿no? En su profesión, que es necesario, pero bueno, hay un campo, me parece que impresionante para cultivar, ¿no? En nuestros alumnos, y que lo podemos hacer desde las facultades y desde la universidad. Y esto realmente, estas sesiones, estos seminarios, bueno, a mí me ayudan claramente a volver, bueno, a animarme y a esperanzarme a que esto, bueno, que la barbarie es una realidad que existe también, pero el humanismo también. Entonces yo a Luis Miguel, bueno, quería agradecerle realmente pues todo lo que nos has hablado de Grossman y de los libros. A mí me ha ayudado. Creo que volveré a leerlo porque lo hice hace bastante tiempo y ya no me acuerdo de muchas cosas, pero sé que es uno de los libros que me impactó, y me ayudó. Y de hecho, digo, no me he leído todo, solamente me he leído dos obras de Grossman. Y después, bueno, termino, pero otra cosa que decía Juan Diego del tema del totalitarismo de los hospitales, ¿no? Que es verdad que hay un mundo un poco totalitario, pero la libertad es una realidad de la vida de cada uno, o sea, somos libres. Yo a los alumnos siempre les digo, cuando uno entra en la habitación de un paciente, cierra la puerta y es el paciente y tú. Y ya está. Y ahí, ¿no? Uno puede hacer con el paciente lo que entiende que es mejor, pues buscar el bien para el paciente en ese momento, bueno, muchas cosas, pero creo que efectivamente hay que luchar, ¿no? Pues para poder ejercer, ¿no? Nuestra profesión, pero la libertad individual la podemos ejercitar, me parece, siempre. Esto es una de las cosas que dice Víctor Frank. Bueno, nada más. Gracias por escuchar mi rollo. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. No es ningún rollo. Por cierto, ¿en qué universidad das clase tú? Universidad de Navarra, Pamplona. Ajá. Ya. Universidad de Navarra. Ya. No, cuando has dicho lo que tienen que leer los alumnos y todo lo que has dicho, ya me imaginaba que debía ser alguna de estas universidades que cultivan a fondo las humanidades. Sí. Me alegro muchísimo de que seas una entusiasta lectora o haya sido una entusiasta lectora de Grossman. Una pregunta práctica que se me ocurre. Sí. Va dirigida a Juan Diego como coordinador de esto. Bueno, en primer lugar, no sé si la conexión en Zoom a través de la plataforma de la Universidad de Huelva tiene el tiempo tasado o podemos extendernos todo lo que haga falta. Tenemos una licencia pro que nos da hasta 4 horas, pero como costumbre no nos extendemos mucho más de 2 horas porque puede resultar cansado. Entonces, como hemos empezado un poco tarde, Vale. Yo daría unos 10-15 minutos más si es que hay necesidad de ampliar. Si no, pues terminamos porque es el final del día y también está mucha gente ya cansada, ¿no? Sí, entonces, pero avanza lo que tú quieras. Bueno, eran dos cosas totalmente distintas. Como no he estado nunca en vuestro interesantísimo seminario, no sé cuál es la costumbre. Y te pregunto a ti como coordinador, ¿tú puedes hacerle llegar a los asistentes mi correo electrónico? Sí, de hecho está en el documento de presentación de la sesión, ya iba tu correo. Perfecto. No, es que cuando uno está en estas sesiones tan interesantes, ya sean virtuales o presenciales, siempre encuentra personas que comparten contigo o tú compartes con ellas intereses y posibles actividades. Y entonces, bueno, pues quería deciros, antes de que se me olvide después al final, que ahí tenéis mi correo electrónico para lo que cualquiera de vosotros quiera, necesite, para cualquier iniciativa, para organizar una actividad, una charla, lo que haga falta. Yo estoy jubilado y tengo total disponibilidad de tiempo y como he dicho, ahora soy más libre que nunca. O sea, que podéis invitarlo a dar charlas en todas partes con tranquilidad, que ahí lo tenéis.
Y además, como bien sabe Juan Diego, gratis et amore. Como decían ¡Oh, qué antiguamente, maravilla! ¡Qué maravilla! como decían los antiguos, gratis et amore. Permíteme, Luis Miguel, que quiero Sí. recuperar un tema y así volverle a lanzar la caña a Fernando para que no se me vaya a quedar ahí pensando que me he puesto muy serio, ¿no? Bueno, Pero el tema, ahora te devuelvo la palabra, no tardo mucho. El tema de si las palabras, el tema de la formación en humanidades a la que tú hacías referencia, y no me quiero olvidar de poner encima de la mesa que estos dos textos tratan sobre campos de concentración generados por una de las mejores y mayores culturas de Europa. Había muchas enfermeras muy bien preparadas en el partido nazi, igual que había muchas enfermeras muy bien preparadas en la Rusia stalinista. Entonces, ojo, porque las palabras solo, y ahí le doy toda la razón a Fernando, las palabras solas no nos van a salvar. Igual que las experiencias solas sin palabras tampoco nos van a salvar. Claro. Precisamente a propósito de ello, quería yo decir un par de cosas que tenía preparada en mi conferencia y que no me ha dado tiempo. Y que, pues de alguna manera, casi pueden ser, por mi parte, casi como conclusión de la sesión, ¿no? En otro de los textos de El hombre en busca del sentido, lo voy a resumir, en este caso, de lo otro lo leeré. Dice Víctor Frank que, hablando de la libertad, de la dignidad y del amor, no nos olvidemos, y del amor, que esa era la clave para salvar a las personas. Que, como tú has dicho antes, había gente que perdía. Los que se salvaron, no, dice Frank en otro lugar de su libro, no eran los más fuertes físicamente, sino los más fuertes espiritualmente. Fueron los que se salvaron del campo, los que tenían un motivo para seguir adelante. Quien tiene un buen motivo para vivir, no le importa el cómo, viene a decir Frank, recitando a Nietzsche. Bueno, pues a propósito de eso, dice Frank que efectivamente se podía escoger. Y había en el campo de concentración gente que robaba, que traicionaba, que engañaba, que manipulaba a sus compañeros, que se convertía en torturadores de sus propios compañeros. Los había. Pero también había gente que pasaba de barracón en barracón consolando a los que estaban peor, dando su último trozo de pan. Estoy citando de memoria el texto de Frank, para no buscarlo ahora en mis apuntes, dándole su último trozo de pan, en definitiva, compartiendo el sentido de su vida en aquellos momentos terribles. Y eso, dice Frank, se descubre gracias precisamente a la experiencia no solo de la libertad, sino también del amor. O sea, de la palabra practicada, de la palabra no solamente dicha, sino hecha realidad. Él mismo dice que en los momentos de más desesperación, a él le salvó ensoñarse, es decir, imaginarse que estaba hablando con su esposa, recordando sus escenas de amor. Y a él mismo, el amor de su esposa, que ya no había muerto todavía, pero estaba muy lejos, el amor de su esposa le salvó a él. Y a ese propósito, quería, si nos quedan apenas 5 minutos de lo que habéis dicho, quería concluir con esta última reflexión. ¿Tengo licencia para ello? Sí. Ikonnikov, este personaje del que apenas he podido decir nada, Ikonnikov era un prisionero ruso en un campo de concentración nazi. Representa, de alguna manera, el pensamiento de León Tolstoy. Por eso, un pensamiento idealista. Por eso sus compañeros de prisión, que casi todos ellos son comunistas detenidos por los nazis, se ríen de él y le califican como Yurodivy, es la palabra que utiliza, la palabra rusa, Yurodivy, que viene a traducirse algo así como santo, pero idiota. Un santo necio. Bien. Y al final el santo necio les da un ejemplo a todos ellos de lucidez humanista. Y hablando del mal que está presente en la historia de la humanidad, la pregunta que surge
entonces es muy sencillo. Dice, bueno, entonces, ¿qué ocurre? No hay posibilidad de seguir confiando en el ser humano, de creer en el ser humano. Eichornikoff ha escrito unas notas que antes de morir ha conseguido entregar a un compañero de prisión, en la que se puede leer la siguiente declaración. Cito: cuanto más se abren ante mí las tinieblas del fascismo, más claro veo que lo humano es indestructible y que continúa viviendo en el hombre incluso en la puerta de la cámara de gas. Mi fe humanística, ¿se entiende? Mi fe ha emergido de las llamas de los hornos crematorios. Ha traspasado el hormigón de las cámaras de gas. He visto que no es el hombre quien es impotente en la lucha contra el mal. He visto que es el mal el que es impotente en su lucha contra el hombre. Voy a repetir esta frase. He visto que no es el hombre quien es impotente en la lucha contra el mal. He visto que es el mal el que es impotente en su lucha contra el hombre. En la impotencia de la bondad, en la bondad sin sentido, como la bondad de Sofía Osipovna, Levington, en la bondad sin sentido está el secreto de su inmortalidad. Nunca podrá ser vencida. El amor ciego y mudo es el sentido del hombre. Y de todo ello surge la gran pregunta de la antropología, que es lo que yo me he dedicado a hacer en toda mi vida académica, antropología filosófica. La gran pregunta que es, ¿qué es el hombre? En las últimas palabras con que Frank concluye su librito, al igual que Grossman, Frank también se interroga por el hombre. Después de tantas teorías, se pregunta sobre el ser humano. ¿Sabemos qué es? Pues bien, el hombre es un ser que puede y que tiene que elegir constantemente. Un hombre libre, un ser libre. Y cito de nuevo. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras de gas con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Yisrael en sus labios. Yo no tengo nada más que añadir. Muchas gracias, Luis Miguel. Creo que ha sido un rato estupendo. Luego lo hemos disfrutado por las caras que veo. Y hemos dejado aquí una grabación. Vamos a ponerla en YouTube porque creo que puede haber muchas personas que se sientan llamadas a ir a estos textos que, como decíamos en la fundación de este seminario, pues son textos fundamentales, textos sobre los que construir. La próxima sesión será el día 12 de mayo, será la última de este curso. Después retomaremos nuestra actividad en el mes de diciembre, seguramente, o finales de noviembre, y estará dedicada la sesión del día 12 de mayo a el uso del concepto de poder de Michel Foucault por parte de la enfermería. Creo que, aparte de leer a Foucault, que es muy interesante, recibiréis algunas indicaciones sobre algunos textos en la invitación a la sesión. Podría ser maravilloso volver al hombre en busca de sentido y volver a Vida y Destino y mirar todas esas situaciones en las que los enfermeros y enfermeras tomamos decisiones desde el poder que tenemos con las personas a las que atendemos. En un momento dado del hombre en busca de sentido, Frankl cuenta cómo no es el dolor físico lo peor que llevaba en su relación con los guardianes, ¿no? Con los capos, sino que en un momento dado uno de los guardianes de las SS, por no molestarse en pegarle, le tira una piedra. Y dice, ese desprecio me dolió mucho más que la pedrada. ¿Cuántas pedradas no le damos nosotros a las personas con las que trabajamos por no estar atentos al precio que tienen y no hacerle ese desprecio, ¿no? Ese valor? Entonces creo que cuando hablamos de poder y empezamos a hablar de la subalternidad de la enfermería y todas estas cosas, no nos olvidemos que también nosotros somos poderosos, ¿no? Y que tenemos que poner en cuestión si estamos usando ese poder para el bien o para el mal. Así que quedáis todos invitados al 12 de mayo, tendremos a Alberto Barroso hablándonos de estas cosas
y espero que ese día pues empecemos la reunión a su hora y disfrutemos mucho. Muchas gracias una vez más.